Y si te dijera que, aunque sientas que no puedes, Dios está preparando en ti una fuerza sobrenatural que renovará tu esperanza. Has llegado hasta aquí porque tu corazón anhela alivio. Quizá hace tiempo que cargas una carga demasiado pesada. La sensación de impotencia ante las circunstancias, el agotamiento que te quita las ganas de seguir adelante, la duda que te susurra que no tienes lo necesario para vencer. Hoy quiero compartir contigo un secreto oculto. Existe un poder divino, una fuerza que trasciende tus limitaciones humanas y que puede transformar tu realidad de manera radical. Muy pocos conocen esta fuente de energía espiritual inagotable, pero tú estás a punto de descubrirla. Imagina por un momento que, en medio de tu mayor debilidad, Dios está susurrándote al oído: levántate, hijo mío, que yo te sostengo. No es una frase vacía ni un consuelo pasajero, es una promesa eterna, encarnada en las Escrituras y presentada cada vez que un creyente humilla su corazón y confía plenamente en el Señor. En los próximos minutos, caminaremos juntos a través de testimonios bíblicos y reflexiones profundas. Entenderemos cómo esa fuerza divina ha actuado en vidas que enfrentaron gigantes, tempestad y desesperación, y descubrirás cómo, hoy mismo, puede actuar en la tuya. Quiero invitarte a comentar ahora mismo una palabra de fe. Escribe "paz en Cristo" en los comentarios. Al hacerlo, estarás declarando tu decisión de no soltar tu fe, de creer que, aunque parezca imposible, Dios obre un milagro en ti. Y si das me gusta a este video, nos ayudas a que más personas que también viven en medio de la angustia reciban este mensaje de esperanza. Al suscribirte y activar la campanita, te unes a una comunidad que practica el apoyo mutuo en la fe, compartiendo oraciones, alabanzas y promesas cumplidas. Muchos de nuestros hermanos no tienen una iglesia cerca, y este canal se ha convertido en un hogar espiritual donde juntos edificamos nuestras vidas con la palabra de Dios. Detente un instante y felicítate por estar aquí. Pocos perseveran hasta el final. Tu compromiso demuestra que buscas más que conocimiento intelectual. Anhelas una transformación real. Al suscribirte y dar me gusta, no solo ayudas al canal, sino que te aseguras de no perderte la clave que será revelada justo antes de la última lección de hoy, la penúltima sorpresa que contiene el corazón de esta revelación. Durante este estudio descubrirás 3 cosas fundamentales. 1. Cómo reconocer la debilidad como el terreno fértil para el poder de Dios. 2. Las señales internas que muestran que Él está obrando una renovación en tu ser. 3. La respuesta de fe que activa esa fuerza sobrenatural y la libera para obrar liberación en tu vida. Cada una de estas enseñanzas está diseñada para tocar tu espíritu, fortalecer tu alma y guiarte paso a paso hacia una victoria sorprendente. No te distraigas con pensamientos de fracaso o autosuficiencia. Permanece aquí, con el corazón abierto, porque más adelante compartiremos un pasaje crucial que te mostrará el momento exacto en que Dios interviene en la debilidad humana para manifestar su poder. Antes de empezar, quiero que hagas un pacto sencillo con tu propia fe. Comenta "paz en Cristo" como señal de tu entrega y mantén esa palabra viva en tu mente mientras avanzamos. Cada vez que mires esos comentarios, recordarás que no estás solo. Somos una familia de creyentes que busca la misma fuerza divina. Y ahora, respira hondo y prepárate. Lo que vas a escuchar podrá cambiar tu modo de ver la debilidad. La inquietud que sientes se convertirá en expectación, la duda en confianza y la fatiga en renovado vigor espiritual. Esta es una invitación a descubrir el milagro en la debilidad,
un misterio que ha impulsado a hombres y mujeres de fe a superar obstáculos que parecían insuperables. En breves instantes desentrañaremos cómo un pastor adolescente derrotó a un gigante con una onda, cómo un profeta exhausto fue restaurado en un susurro celestial, y cómo un discípulo caminó sobre aguas peligrosas simplemente al fijar su mirada en Jesús. Verás que la misma fuerza que levantó a esos personajes ahora actúa en tu situación particular, en tus temores, en tus carencias y en tus lloros nocturnos. Te animo a que mantengas el video abierto sin pausarlo hasta el final. La música, de fondo, y el silencio que propondré al concluir serán tu momento de conexión íntima con el Espíritu Santo, un espacio sagrado donde Él hablará directamente a tu alma. No querrás interrumpir ese instante de gracia. Muy pronto vas a atravesar el umbral de la revelación. La penúltima enseñanza de hoy contiene la clave para desbloquear una bendición que, hasta ahora, solo pocos conocen. Por eso es vital que estés aquí, completamente presente, participando activamente con tu fe. Prepárate. El estudio comienza ahora. Permite que tu confianza en la fidelidad divina influya en tus decisiones laborales, familiares y espirituales. Al tomar cada decisión con la esperanza de que Dios abre puertas donde no hay salida, experimentarás el coraje para actuar en medio de la adversidad. En la dinámica del relato, el arroyo donde David recogió sus piedras simboliza tus momentos de quietud junto al Señor. El tiempo de lectura bíblica, la reflexión en silencio, la comunión en oración. Es en esos instantes, aparentemente simples, donde Dios prepara el material para tus grandes victorias. No subestimes ese tiempo en el arroyo. Allí se cincela tu fe y se forma tu carácter para el día en que te enfrentes a un gigante. Además, la victoria no solo cambió la vida de David, sino que impactó a toda una nación. Así, tu testimonio de fortaleza en medio de la debilidad no solo te redime a ti, sino que inspira a tu familia, a tu congregación y a quienes te rodean. Cada vez que compartes cómo Dios te dio fuerzas cuando tu capacidad se agotó, te conviertes en un faro de esperanza para quienes transitan senderos tortuosos. Por eso, no te avergüences de hablar de tus luchas. Usa tu historia como onda de fe que le recuerde al mundo que, cuando el gigante se presenta, el Señor no retira su promesa, sino que ofrece el poder necesario para derribarlo. Cuando pienses que no puedes, recuérdate la fe de un joven pastor que se atrevió a enseñar al gigante que la verdadera fuerza no se mide en centímetros de altura, sino en la humildad y la convicción de que Dios es quien pelea por nosotros. La próxima vez que te encuentres frente a una situación que te intimida, detente un instante, respira hondo y declara con voz firme: el Señor de los ejércitos está conmigo. Mi fuerza no viene de mí, sino de aquel que levanta a los caídos. Verás cómo tu ánimo se eleva y tus manos, antes temblorosas, se alzan con determinación. Ese es el coraje de David. Y ese es el coraje que Dios ofrece a todo creyente. Al final, el eco de tu victoria resonará como un clamor celestial, llenando tu entorno con la certeza de que ninguno de los gigantes de este mundo puede prevalecer contra el poder que obra en tu interior. Así como David, no busques la aprobación humana ni te dejes intimidar por la altura del reto. Busca la aprobación divina y verás cómo el gigante cae, y con él caerán tus limitaciones, dando paso a una vida sostenida por la fuerza sobrenatural que solo Dios puede impartir. Cuando el profeta se encontró huyendo por el desierto, sintió el peso de su propia humanidad como nunca antes. Elías, aquel hombre poderoso en oración, se hallaba agotado hasta los huesos. Con el corazón oprimido y el ánimo hecho pedazos,
Caminaba sin rumbo fijo bajo el sol implacable, huyendo del reproche de una reina que veía en él la amenaza a su trono. Cada paso que daba sobre la tierra seca de Sinaí se hundía en el polvo de la desesperanza. Cada aliento era un recordatorio de su fragilidad. Había vencido a 450 profetas de Baal con un fogonazo celestial. Había hecho descender fuego del cielo. Había orado para silenciar las lluvias y luego para reabrir los cielos. Y sin embargo, no pudo soportar el enojo de Jezabel que profetizaba muerte sobre su vida. En ese momento de crisis, su corazón clamó con amargura: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, no soy mejor que mis padres». Con esa confesión, Elías puso al descubierto la raíz de toda debilidad, la sensación de que, aunque hayas visto la mano de Dios en manifestaciones poderosas, tu propia alma no guarda suficiente valor para afrontar una sola palabra de condena. ¿Cuántas veces, en medio de nuestras batallas, olvidamos que el mismo Dios que nos levanta después de cada caída es quien nos da aliento para volver a mirar hacia adelante? Mientras la noche cubría las dunas, Elías se tendió bajo un enebro y se durmió, rendido por el agotamiento. Allí, en ese reposo forzado por el hambre y la fatiga, recibió el primer indicio de que Dios no había abandonado a su siervo. Un ángel lo tocó y le dijo con ternura restauradora: «Levántate y come». Una vianda sencilla y un jarro de agua fueron puestos a su lado, provisión suficiente para un hombre exhausto. Y notemos que no fue una comida ostentosa ni una señal estruendosa. Fue una muestra del cuidado íntimo de un padre que conoce cada detalle de nuestra condición. Despertó, comió y bebió, y luego volvió a dormirse. Quizá murmuraste al leer esto pensando que dormir más y comer no resolverían el problema de fondo, la persecución, el temor, la soledad. Pero observa cuán sabia es la provisión divina. Mientras Elías dormía, Dios estaba restaurando sus fuerzas físicas para luego hablar a su espíritu. Porque muchas veces queremos saltar directamente a la revelación o al fuego de poder, y descuidamos el abrigo que su voz trae a nuestras heridas. Después del segundo descanso y la segunda vianda, el profeta avanzó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, Horeb. Imagina el desierto interminable, el calor abrasador durante el día y el frío cortante de la noche. Cada paso era una prueba de voluntad, un eco de su grito interior. ¿Para qué seguir? Sin embargo, el mismo Dios que lo había enviado a enfrentar gigantes al servicio de Baal lo sostenía para que no cayera bajo el peso del desaliento. Al llegar a la cueva en Horeb, Elías se resguardó de la soledad en aquel abrigo natural. La soledad de la cueva refleja la sensación que a veces invade nuestro corazón. Nos refugiamos en pensamientos de derrota, creemos que hemos llegado al límite y que nadie podrá comprender nuestra lucha. Sin embargo, Dios no ignora ese escondite. Al contrario, desciende hasta él con un propósito redentor. Entonces ocurrió algo sorprendente. Un viento recio quebró los montes y rompió las rocas, pero Dios no estaba en el vendaval. Luego hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en él. Después del terremoto vino un fuego, y Dios tampoco estaba en el fuego. Finalmente, un susurro apacible, un murmullo suave, penetró el corazón de Elías. Fue allí donde el profeta escuchó la voz divina que le hablaba a su espíritu. ¿Qué haces aquí, Elías? Ese susurro revela un principio fundamental. Muchas veces esperamos que Dios nos hable en estruendos, caracteres sobrenaturales o manifestaciones espectaculares, pero el tono más decisivo de su voz es el susurro que acaricia nuestra alma. Es la voz que nos recuerda quiénes somos en Cristo, la voz que nos envuelve con la certeza de su presencia, la voz que nos llena de valor cuando todo a nuestro alrededor parece conspirar contra nosotros. Al responder,
Elías derramó su frustración y desilusión. Habló del celo que había tenido por el Dios de los ejércitos, de la soledad de sentirse el único fiel en un reino corrompido. No ocultó su angustia, la habló con honestidad. Ese diálogo franco fue el preámbulo de la restauración. Cuando ponemos ante Dios nuestras heridas, nuestros temores y nuestro cansancio, abrimos un canal para que Él fluya con gracia y misericordia. Luego, Dios le dio instrucciones claras: ungir a nuevos reyes, designar a Eliseo como su sucesor y continuar la misión que parecía truncada. Le reveló que aún quedaban 7,000 en Israel que no habían inclinado su rodilla ante Baal. Este dato muestra cuán grande era el proyecto divino. El llamado de Elías no era un episodio aislado, sino parte de un plan más amplio que afectaría a toda una generación. De igual manera, cuando Dios restaura tu espíritu, no lo hace solo para tu beneficio personal, sino para que tu testimonio impulse renovación en tu familia, en tu iglesia y en tu entorno. En tu realidad cotidiana, tal vez te enfrentas a un sufrimiento prolongado, una enfermedad crónica que agota tu ánimo, una situación financiera que te somete a insomnio o un llamado ministerial que te hace sentir indigno. Pero considera este relato. La fortaleza que necesitamos no solo proviene de nuestra propia energía, sino del reposo en la provisión de Dios. Si hoy te sientes como Elías bajo aquel enebro, sin fuerzas para dar un solo paso, permítete recibir la vianda del Padre. Busca su palabra con la disposición de un hambriento. Deja que su espíritu te susurre al oído que no estás solo y reconoce que el descanso no es debilidad, sino el terreno fértil para el reavivamiento espiritual. Además, la restauración de Elías es progresiva. No se trata de un interruptor que se enciende de golpe, sino de un proceso donde Dios aborda cada dimensión de nuestra existencia, lo físico, lo emocional y lo espiritual. Cuando Él repone nuestras fuerzas físicas, prepara nuestro cuerpo para soportar la carga. Cuando limpia nuestras emociones, nos libera de la amargura y el miedo. Cuando habla a nuestro espíritu, nos devuelve la visión de su propósito. Así, la próxima vez que te sientas rendido, recuerda que el proceso de restauración viene acompañado de provisión concreta, pan, agua, descanso y de un encuentro íntimo con la voz que susurra tu identidad en Cristo. Finalmente, el retrato de Elías nos deja una lección inolvidable. No hay situación de agotamiento tan profunda que no pueda ser transformada por la intervención divina. El secreto no es fingir fortaleza, sino exponer nuestra debilidad ante aquel que convierte el polvo en camino y el susurro en autoridad. Cuando creas que no tienes fuerzas para continuar, detén tu carrera humana. Recuéstate bajo el enebro de la gracia de Dios y recibe la vianda de su presencia. Luego, avanza, nuevamente sabiendo que cada paso que des estará imbuido de la fuerza sobrenatural que solo Él puede impartir. Ahora, mantén esa palabra como un ancla para tu fe. Cuando tu alma clame, no puedo más, recuerda que hay un susurro celestial dispuesto a renovar tu vigor. Y a medida que nos adentramos en el siguiente pasaje, observa cómo esta misma fuerza restauradora se manifiesta nuevamente en momentos de adversidad, para recordarte que, aunque sientas que no puedes, Dios siempre te dará fuerzas. Luego, al igual que David y Elías, nos encontramos con la historia de un hombre que huyó de su llamado y se vio atrapado en la oscura barriga de un gran pez. Jonás, con el corazón aún agitado por la incredulidad, había tomado un barco rumbo a Tarsis para escapar del mandato divino de llevar un mensaje de misericordia a Nínive. Sin embargo, una tormenta sobrenatural lo alcanzó en alta mar, y al arrojarlo al agua, el Señor preparó un santuario inesperado, el vientre del gran pez, un lugar donde la presión de las aguas sobre sus costillas le recordó que huir de Dios
conduce a un pozo profundo de soledad y desespero. Allí, en la penumbra marina, su espíritu tocó fondo. No era un descenso al olvido, sino un umbral hacia la comunión más íntima. Las algas flotaban a su alrededor como manos amigas, y el silencio, interrumpido solo por el flujo de agua, se convirtió en el escenario perfecto para una oración que estremeció los cimientos del reino animal. Jonás comprendió que, aunque se sintiera ahogado por el peso de su desobediencia, el Señor nunca lo abandonó. Por el contrario, usó su aparente derrota para restaurar su confianza y renovar su propósito. En medio de aquel confinamiento, el profeta levantó un cántico de esperanza. Reconoció la fidelidad del Dios que rescata de la muerte. Recordó cómo había clamado al sepulcro y admitió que solo la misericordia divina podía devolverle la vida. No hizo pedidos vacíos ni promesas exageradas, simplemente confesó su necesidad y anticipó una salida, pues sabía que el mismo Dios que había ordenado al pez retenerlo, también le ordenaría soltarlo. La oración de Jonás no era un acto teatral, sino la manifestación genuina de un corazón rendido. Reconoció que no importaba cuán grande fuera la criatura que lo tenía cautivo. Su Dios era más grande aún. Y en esa certeza, la promesa de liberación ganó fuerza en su alma. Al tercer día, el pez obedeció la voz creadora y vomitó al profeta en la arena seca, mostrándole que, cuando nuestra fe emerge de las profundidades de la prueba, recibimos un soplo renovador que restituye nuestro lugar bajo el sol. Este relato nos enseña que, incluso cuando nuestra desobediencia o temor nos sumerge en circunstancias aparentemente irreversibles, el amor de Dios actúa desde lugares inesperados. La barriga del pez se convierte en un aula de formación, donde la presión del arrepentimiento estrecha nuestra mirada hacia el Señor y nos recuerda que no hay encierro tan profundo que su gracia no pueda atravesar. En tu propia experiencia quizás hayas enfrentado un abismo emocional, esa depresión que te cierra las puertas, esa crisis familiar que te empuja al silencio, esa tarea aparentemente imposible que te hace rendirte antes de empezar. Tal vez has intentado resolverlo con tus propias fuerzas y te has encontrado en un pozo más hondo, preguntándote si Dios aún recuerda tu nombre. La historia de Jonás te invita a invocar la oración sincera, a reconocer tu limitación y a confiar en que aun cuando todo a tu alrededor presione contra tu respiración, Dios dispone un respiro de libertad. Cuando clamas desde el fondo, no solo invocas su poder, sino que te alineas con su voluntad. Jonás no pidió un escape sin compromiso, pidió volver al propósito que Dios le había encomendado. De la misma forma, en tu desánimo, puedes pedir no solo alivio, sino claridad para redescubrir la misión divina en tu vida. Esa dirección renovada actúa como un viento que impulsa tu barca de regreso a la orilla, donde te espera la nueva oportunidad de servir y glorificar su nombre. Cabe destacar que, tras su liberación, Jonás caminó nuevamente hacia Nínive, no con una actitud autoritaria, sino con un corazón transformado. Su experiencia en el vientre del pez templó su espíritu, haciendo brotar un mensaje de arrepentimiento y esperanza que conmovió a toda la ciudad. Así, cada liberación personal se convierte en un caudal de bendición para otros, pues la historia de tu rescate puede ser la semilla de fe que inspire a tu familia, tu comunidad o incluso a quienes te rodean en el trabajo. Al reflexionar en este pasaje, reconoce las barrigas de pez en tu vida, esos momentos de dolor y presión que, lejos de ser un castigo, son el umbral de una restauración profunda. Cuando te encuentres en medio de esa prueba, eleva tu voz en oración, confiesa tu necesidad y espera con paciencia la respuesta divina. Esa espera
aunque parezca lenta, está llena de propósito, pues en la quietud forzada se fragua la lección que necesitas aprender. Finalmente, recuerda que la fuerza que te sustenta no nace de la ausencia de problemas, sino de la presencia de un Dios que sana, libera y restituye. Tal como Jonás emergió del vientre del pez con un espíritu renovado, tú también puedes salir de tus circunstancias más angustiantes con una determinación inquebrantable y un mensaje de redención para quienes te rodean. La próxima vez que sientas que estás por ahogarte en el peso de tus cargas, detén tu intento de autoayuda, inclínate en oración sincera y permite que el Dios de los imposibles te dé fuerzas para volver a nacer en la arena de un nuevo propósito. Y su gracia es suficiente para ti, porque su poder se perfecciona en la debilidad. En la profunda intimidad de su carta a los Corintios, Pablo revela un misterio que desarma toda lógica humana. La fuerza sobrenatural de Dios no surge en nuestra autosuficiencia, sino en el reconocimiento honesto de nuestra limitación. No se trata de una enseñanza teórica, sino de una experiencia tangible en el alma del apóstol, que había recibido un aguijón en la carne para no exaltar demasiado su condición espiritual. Este aguijón, cualquiera que fuera su naturaleza, podría haber sido el motivo de un lamento eterno, pero en cambio se convirtió en el canal por el cual Pablo descubrió que la gracia divina actúa con mayor intensidad cuando la carne se fatiga y el corazón grita: «Señor, ya no puedo más». Imagina por un momento el silencio de la celda donde Pablo reflexionaba entre cadenas. Quizás sentado sobre el frío de la piedra, con los ecos de su apostolado resonando en las murallas, sintió cómo la presión de su condición mortal amenazaba con sofocar su testimonio. En ese entorno adverso, sus propias palabras surgen como clavos de esperanza clavados en la roca de la promesa. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Allí, el apóstol no proclama un mero consuelo, declara un principio dinámico de la vida cristiana, un aliento divino que se multiplica donde el hombre se reconoce débil y dependiente. Cuando abrazamos nuestra insuficiencia, dejamos espacio para que la gracia fluya con proporción inversa a nuestra fortaleza. Es como si Dios calibrara su poder según el vacío que encuentra en nuestro ser. Mientras más consciente soy de mi incapacidad, más grande se vuelve su provisión. Si en la carrera de tu ministerio o en la lucha de tu vida personal has sentido que el combustible se agota, sea en la crianza de los hijos, en la batalla contra una adicción o en la fe que parece menguar bajo la prueba, este mensaje es para ti. Cada vez que confiesas: «Señor, sin ti no puedo», abres la puerta para que su gracia transforme tu debilidad en un trampolín hacia la victoria. Considera, por ejemplo, el momento en que Pablo insiste en no acallar su clamor, pidiendo 3 veces que aquel aguijón sea quitado. No recibió la liberación inmediata que esperaba, pero sí obtuvo algo mayor: una revelación de la bondad divina que modela su carácter y fortalece su espíritu. Si hoy pides a Dios que quite tu prueba sin percibir respuesta, no te desanimes. Es posible que Él te esté invitando a otra forma de triunfo, aquella que no evita la dificultad, sino que la convierte en fuente de dependencia absoluta de su poder. Este proceso tiene 2 vertientes esenciales. La primera es la humildad. Reconocer que tus recursos, intelectuales, emocionales o físicos, no bastan para sostener la carga. Cuando te encuentras en la encrucijada de la autoexigencia, recuerda al apóstol que aprendió a gloriarse solo de sus debilidades, porque entendió que, en medio de ellas, el Señor se manifestaba con plenitud. Tal humildad no es un signo de derrota, sino la llave que destraba la presencia divina. La segunda vertiente es la fe activa,
No basta con admitir tu fragilidad, debes también creer que Dios suplirá esa carencia con una fuerza desorbitante. Esta fe se disipula en la oración persistente y en la proclamación de la palabra. Cada vez que clamas, Señor, fortalece mi debilidad, y te aferras a su promesa, evocando con tu boca la Escritura, te alineas con la corriente del poder divino. No eres tú quien pelea la batalla final, sino aquel que vive dentro de ti. Quizá recuerdes a un creyente hoy cuyo ministerio prospera no por una planificación humana intachable, sino por una dependencia diaria en la unción del Espíritu. Tú puedes ser ese testimonio. Una persona que, lejos de pretender soluciones rápidas, se alimenta cada mañana del pan de la palabra y reconoce que la victoria no nace del ardor humano, sino del rocío celestial que refresca el corazón cansado. Además, el mismo principio se aplica en la dimensión comunitaria. Cuando la Iglesia atraviesa crisis, divisiones, conflictos generacionales, falta de recursos, es tentador buscar estrategias externas o reproducir modelos exitosos de otros. Sin embargo, la verdadera renovación ocurre cuando los creyentes juntos se humillan y claman por la gracia, admitiendo que, sin la unción de lo alto, cualquier esfuerzo se queda en simple gestión humana. En el momento en que la congregación declara su incapacidad para sostener la obra, se le revela una fuerza colectiva que derriba muros de incredulidad y abre puertas que parecían selladas. Por eso, querido hermano, si tu ministerio, tu familia o tu propio corazón muestran grietas de cansancio, no huyas de ellas. Detente, reconoce la falla humana y pronuncia con voz firme: Señor, no puedo solos, tu gracia es suficiente. Esa confesión, lejos de mostrar debilidad, enciende la chispa de un fuego divino que purifica, sostiene y multiplica el poder sobrenatural. Mientras meditamos en estas palabras, recuerda que el apóstol Pablo no escribió desde un lugar de autosuficiencia, sino desde la cárcel, atado a una realidad de limitación. Y sin embargo, su epístola se convirtió en un manantial de esperanza que hasta hoy alimenta millones de vidas. Lo que manifiesta el poder de Dios no es la ausencia de dificultad, sino la presencia de la gracia en el escenario más adverso. Permanece en esa verdad. Cada vez que sientas flaquear tus fuerzas, no corras a buscar consuelo en la autosuficiencia. Corre al trono de la gracia y recibe en tu debilidad el poder que se perfecciona en ti. De esa forma, tu testimonio se vuelve elocuente. La gracia de Dios no es un mero parche para el alma, sino la manifestación del poder vivo que obra milagros dentro de corazones humildes. Mientras nos preparamos para sumergirnos en el siguiente pasaje, el día en que Pedro dio un paso temerario sobre las aguas, guarda en tu corazón esta verdad inquebrantable. Tu debilidad es el escenario donde la fuerza de Dios se revela de la manera más gloriosa. Mientras la noche cubría el lago de Galilea, los discípulos se vieron envueltos en la neblina y el oleaje provocados por el viento contrario. Habían partido después de que Jesús despidiera a la multitud con la promesa de encontrarse con él al otro lado, sin imaginar la prueba que se avecinaba. El agua, antes tranquila, se tornó en un mar agitado, y cada remo contra las olas era un recordatorio de cuán frágil es nuestra confianza cuando las circunstancias se vuelven adversas. En medio de esa oscuridad y el estrépito de las olas, apareció una silueta caminando sobre el agua. Era Jesús, avanzando con paso sereno, como si el oleaje hubiera sido creado para resbalar bajo sus sandalias. Los discípulos, paralizados por el asombro, creyeron ver un fantasma y gritaron. Sin embargo, de la boca del Maestro brotó la palabra que disipa todo miedo. «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». En ese instante, la tormenta no cesó, pero su voz trasladó paz al corazón de los hombres,
recordándoles que su presencia tiene la autoridad de calmar la más violenta de las tempestades. Pedro, impulsado por una mezcla de osadía y fe, respondió: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús, con esa mirada que penetra el alma y despierta el valor dormido, simplemente dijo: «Ven». No hubo explicación previa ni promesa de descanso eterno, solo un mandato lleno de confianza en la respuesta de fe de su amigo. Pedro bajó del bote, apoyó sus pies en el agua y por un momento caminó sobre el lago, con la vista firme en aquel que le había llamado. Durante esos pasos, cada poro de su ser se sintió inundado de un poder que desafiaba la lógica. El agua, símbolo de caos e incertidumbre, se convirtió en el camino hacia la revelación de la grandeza de su Señor. Sin embargo, al percibir el viento y fijar de nuevo la mirada en las olas, en lugar de en Jesús, su fe titubeó. El temor asomó su cabeza y, de pronto, la promesa de victoria cedió ante la realidad de la tormenta. Pedro comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», fue su clamor, un eco de humildad y dependencia. La confesión de su incapacidad para sostenerse sobre las aguas lo llevó al punto de reconocer que toda fortaleza auténtica proviene de aquel que llama. Jesús, sin demora, extendió su mano y lo sostuvo, pronunciando una sentencia sanación. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». No era una reprimenda vacía, sino una invitación a confiar más allá de las apariencias, a sostener la mirada en sus ojos y no en los elementos que amenazan. Al subir al bote, la tormenta cesó en un instante, como si el cielo hubiera esperado el acto de fe de Pedro para mostrar su esplendor. Los discípulos, maravillados, adoraron a Jesús diciendo: «Ciertamente eres Hijo de Dios». Ese reconocimiento no surgió de doctrinas aprendidas, sino de la experiencia vivida. Habían visto un hombre desafiar la ley de la naturaleza y haber vencido gracias a su presencia. Este acontecimiento nos revela varias verdades profundas para nuestra vida diaria. Primero, la invitación a salir de la comodidad del bote. Dios nos llama a avanzar más allá de lo que consideramos seguro, a caminar sobre mares de incertidumbre poniendo un pie en la obediencia. Cuando escuchas su voz diciéndote: «Ven», no lo rechaces por temor al riesgo. Acepta el reto como el primer paso hacia una fe más audaz. Segundo, la mirada de fe. Mientras los pies de Pedro tocaron el agua, su éxito dependió de la dirección de su atención. Fijar la vista en Jesús permitió que la fuerza sobrenatural cubriera su insuficiencia humana. En tu propia tormenta, sea un proyecto aparentemente imposible, una relación rota o un diagnóstico médico alarmante, no pierdas de vista la promesa de su presencia. Cada pensamiento que te conduce a la duda es una piedra que te hunde. Cada mirada de fe es como un remo que avanza hacia el territorio de lo sobrenatural. Tercero, el clamor del corazón. Cuando Pedro comenzó a hundirse, no intentó explicaciones ni soluciones técnicas. Llamó a Jesús en plena necesidad. Tu salvación y tu fortaleza no siempre llegan a través de estrategias humanas, sino del clamor sencillo y desesperado de un corazón rendido. «Señor, sálvame», resume la esencia de la dependencia que activa el poder divino. Además, observa la transformación que se produce en el ambiente. La tormenta acallada y el viento silenciado son testigos de la autoridad de Cristo cuando se manifiesta en la fe de su pueblo. Este principio no está limitado a un lago en Galilea, se extiende a cada ámbito donde su nombre es invocado con fe. El entorno que antes azotaba tu ánimo puede volverse el escenario de tu proclamación de triunfo. Finalmente, el reconocimiento comunitario.
Al contemplar el milagro, los discípulos adoraron. Las obras de Dios no solo edifican nuestra fe personal, sino que inspiran adoración y convicción en quienes nos rodean. Tu historia de fe no debe permanecer en tu corazón. Compártela para que otros declaren contigo: ciertamente eres hijo de Dios. Así como el Señor extendió su mano para sostener a Pedro, Él extiende hoy su mano para sostenerte en medio de tus tempestades. Cuando las olas de la ansiedad o la duda te rodeen, recuerda, su voz te dice: ven, y su mano está allí para levantarte. Felicidades, hermano amado. Has permanecido hasta el final de este viaje espiritual, demostrando que tu sed de Dios y tu anhelo de fuerza divina son más fuertes que cualquier tentación de distraerte. Pocos se atreven a escuchar con el corazón abierto, pero tú has elegido no rendirte ante la fatiga ni la duda. Gracias por tu constancia. Ese primer paso es ya un signo de victoria, pues demuestra que tu espíritu está dispuesto a recibir todo lo que el Señor ha preparado para renovar tu vida. Te invito ahora a escribir en los comentarios la frase: renuevo mi fuerza en ti. Al hacerlo, estarás dando un testimonio público de tu compromiso de no dejarte vencer por tus propias limitaciones. Esta palabra no es un simple eslogan, es una declaración de fe que ancla tu espíritu en la promesa de que Dios te sostendrá en cada dificultad. Cuando otros lean esa frase, serán testigos de tu decisión de caminar en dependencia de su fuerza, y así juntos formaremos una corriente de esperanza que fluye por toda la comunidad de creyentes. Además, comparte este video con al menos 2 personas que, como tú, necesiten descubrir que la fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad. Imagina por un instante un arroyo que brota de una roca seca y corre hasta convertirse en río caudaloso. De la misma manera, tu testimonio puede transformarse en la fuente de vida que otros necesitan para salir de su sequía espiritual. Al difundir este mensaje, te conviertes en un canal de bendición, participando activamente en la obra de rescatar corazones que hoy están cansados y sedientos. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así te aseguras de no perderte ninguna de las enseñanzas que proveen alimento para el alma. Suscribirte es como plantar una semilla en terreno fértil. Recibirás cada palabra de aliento y descubrimiento divino, y tu fe crecerá como un árbol frondoso, dando fruto en cada estación. Al participar de esta familia de creyentes, no solo recibes, sino que también contribuyes a que el Evangelio alcance rincones donde la iglesia física no puede llegar. Te animo también a explorar los demás estudios disponibles en nuestro canal. Cada uno aborda un aspecto distinto de la vida cristiana, desde la transformación del carácter en la soledad del desierto hasta la proclamación de milagros en medio de la tormenta. Así como un artesano utiliza diversas herramientas para crear una pieza maravillosa, cada enseñanza aquí es una herramienta perfecta para tu formación espiritual. No dejes que tu sed de crecimiento se apague. Avanza de video en video, permitiendo que el Espíritu Santo susurre nuevas revelaciones en tu oído. Ahora te invito a cerrar los ojos por unos instantes y permitir que el silencio hable al fondo de tu alma. Durante este breve lapso, quizá 15 o 20 segundos, deja que la música suave envuelva tu mente y que el murmullo de la presencia divina acaricie tu corazón. Imagina por un momento un cielo estrellado. Cada estrella representa una promesa de Dios que ha brillado en tu vida, incluso en tus noches más oscuras. En ese espacio sagrado, dedica palabras de alabanza y gratitud al Señor. Reconoce su fidelidad, su paciencia y su poder transformador. No pauses la reproducción en este momento.
Permite que la transición natural del video sea el puente entre tu clamor y la respuesta de Dios. Porque en ese instante silencioso, más allá de las palabras humanas, el Espíritu intercede con gemidos inexprimibles, Romanos 8:26, llevando tu petición al trono celestial. Aprovecha esta pausa para presentarle tu situación particular, tus cargas, tus temores, tus sueños dormidos, y deja que su paz inunde cada rincón de tu ser. Al final de este tiempo de intimidad, abre tus ojos y respira profundamente. Siente la renovación circulando en cada célula de tu cuerpo. Recuerda que este momento no se agota con las luces del video. Puedes regresar aquí cuando lo necesites, reproducirlo y sumergirte nuevamente en la atmósfera de fe y esperanza. Finalmente, quiero animarte a interactuar activamente con la comunidad. Si el Señor respondió a tus súplicas o si experimentaste algún cambio interno durante el estudio, deja un testimonio breve en los comentarios. Tu experiencia podrá ser el aliento decisivo para alguien más que aún duda de la promesa divina. Juntos, como cuerpo de Cristo, afirmamos que cuando decimos «no puedo más», Dios responde «yo haré lo que tú no puedes». Esa colaboración espiritual nos fortalece mutuamente y glorifica su nombre en la tierra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo te acompañe hoy y siempre. Recuerda, aunque sientas que no puedes, Dios te dará fuerzas. Hasta el próximo estudio y que la paz de Cristo reine en tu corazón.